Estamos ahora con Camilo Ferreira, él es analista del Centro Wiña. Aquí el tema de debate, el tema en cuestión es acerca del financiamiento privado de partidos políticos. Camilo, buenos días. Muy buenos días. Bien, el financiamiento de los partidos políticos. En el pasado sí se permitía el financiamiento privado, luego hubo una norma que cambió y ahora estamos con un financiamiento público. ¿Cuál es el estado actual de financiamiento de los partidos políticos? De acuerdo a la legislación vigente gracias a las reformas impulsadas por Tuesta y Vizcarra, los actores privados como personas naturales sí pueden donar a partidos políticos, pero las personas jurídicas no pueden, excepto las personas jurídicas sin fines de lucro de origen extranjero. Las nacionales no pueden, pero las extranjeras sí pueden. Hay una simetría ahí, siempre que sea para fines de capacitación, ¿no? Entonces, el actual sistema es bastante restrictivo respecto a la participación de empresas para donar y, por otro lado, existe un componente de financiamiento público, que es el que vemos cada cierto tiempo que están en la prensa respecto al uso que se está dando al respecto, ¿no? Se está asignando unos 12 millones de soles al año prácticamente, financiamiento para organizaciones políticas de parte del fondos del Estado, ¿no? Ahora, lo que también llama la atención en cuanto al financiamiento público es que es directamente proporcional a la cantidad de escaños que sacan en el Congreso, ¿no? Y luego vemos cómo partidos políticos como Perú Libre, que comenzaron con una gran bancada, ahora se ha atomizado y ya no tienen la representación que tenían antes. Sin embargo, la proporcionalidad del ingreso por financiamiento público continúa igual. ¿No ves ahí una discrepancia lógica? Sí, el problema son los incentivos, ¿no? Es difícil que las organizaciones como Perú Libre, no tanto, un poco Fuerza Popular, APP, voten por un cambio en la regulación que iría en el sentido de que disminuir sus propios ingresos, ¿no? Claro. Es poco esperable que alguien golpee su propio bolsillo, ¿no? Sí. ¿Hay actualmente en el Pleno, en el Congreso, alguna iniciativa legal para cambiar nuevamente y volver a un sistema híbrido de financiamiento? Sí, en la semana pasada se aprobó un predictamen en la Comisión de Constitución, en la cual se permite nuevamente a las empresas y en realidad personas jurídicas, porque también pueden ser fundaciones, ONGs nacionales, el realizar aportes a las organizaciones políticas. Y esto es bien importante porque con esto se va a poder disminuir en cierta medida la ventaja que tienen las economías ilegales para cooptar el sistema político nacional. Esto es bajo la premisa de que las minerías ilegales o industrias ilegales sí invierten en partidos políticos públicos, perdón, en partidos políticos de manera ilegal. No existen, llamémosle, una evidencia tangible, claro, fragante de no hay esto, una factura de eso. Claro, porque justamente las economías ilegales son expertas en mover grandes cantidades de dinero en efectivo, ¿no? Pero podemos ver por la cantidad de recepción de visitantes de minería informal que reciben los congresistas, hay ciertos indicios, ¿no? Vemos también que es cierto, por ejemplo, tú lo veías a Santoro Humala en sus mítines y tú veías en zonas con minería ilegal y tú veías caravanas de camionetas del año, ¿no? Sí. Y es difícil que... Llama la atención. Sí, llama la atención ese soporte logístico, ¿no? Ahora, adelantándome, digamos, a lo que podría decir un político o una persona con más afinidad hacia la izquierda, no podemos permitir que los privados inviertan o apoyen o aporten en los partidos políticos, porque si no, la política va a estar controlada por los grandes intereses de los empresarios. ¿Cómo le respondes a estas personas? Es que eso parte de la idea que una reforma política se hace en función a las intenciones con las que se hace y no en función a sus consecuencias. ¿A qué me refiero? El ideal socialdemócrata, ¿no?, es que vamos a tener un conjunto de políticos que piensan en el bien común en función a lo que han aprendido en alguna maestría en Europa o en los Estados Unidos, ¿no? Ese es su ideal, claro, ¿no?
Y entonces hay que generar las condiciones para que ese tipo de guardián socrático sea el que gane las elecciones. Pero la verdad no es así. Lo que ocurre cuando yo prohíbo que entre el financiamiento privado formal es que ingresa el financiamiento privado informal. Es como cuando yo subo el sueldo mínimo y lo que hago es fomentar la informalidad, es lo mismo. Lo mismo. Cuando yo pongo reglas que supuestamente van a tener ciertas consecuencias, pero de alguna manera los políticos terminan adaptándose al sistema de incentivos, que es que el que tiene plata tiene más fácil ganar una elección. Ollantaytamala hubiera podido ganar en 2011 sin los aportes de campaña que recibió, bien difícil. El no en la revocatoria estaba 50 puntos detrás del... Perdón, el sí estaba 50 puntos por delante del no en la revocatoria de Susana Viedán. Y al final terminó ganando Susana Viedán. Sí, pues. Y eso sabemos ahora que ha sido... Odebrecht y Ovas, ¿no? Sí, entonces lo que nos muestra eso es el poder que tiene el dinero para afectar los resultados electorales, y los políticos saben que existe ese poder. Entonces, si nosotros simplemente nos tapamos los ojos y decimos prohíbo de que haya aportes del sector privado formal, es inevitable que entren los informales, puesto que es una ventaja demasiado grande los fondos. Otro tema que también es interesante para los peruanos son las elecciones del 2026, porque estamos ya a puertas del próximo año, que será un año preelectoral híbrido. A partir de julio seguramente ya veremos algunos candidatos desfilándose. Y seguramente mucha gente se pregunta quién podrá ser el próximo presidente. ¿Qué análisis han hecho desde el Centro Wiñac para un poco identificar quiénes serán o cuáles serán los perfiles de los candidatos que puedan resonar más en el electorado peruano? Aventurarse a decir futuro presidente con nombre y apellido en este país es muy difícil. Es muy difícil, es propio de astrólogos prácticamente. Pero lo que sí podemos ver es cuáles son los patrones que se han ido repitiendo a lo largo de las elecciones. Por ejemplo, sabemos que desde 2006 la izquierda ha sacado entre 25 y 35%. Sabemos que el sur va a votar más a la izquierda, que Lima va a votar más a la derecha del centro nacional. Entonces, hay ciertas cosas que se van a repetir. Entonces, sabemos que aunque la izquierda actualmente no tiene ningún candidato que esté entre los primeros puestos, sabemos que al final ese 25 a 35% que se ha dado históricamente se va a repartir entre candidatos de izquierda. También sabemos de que lo más probable es que entre la izquierda, llamémosle provinciana, y la progresista, ¿no? Que fue representado en su momento por Verónica Mendoza y Pedro Castillo, que la que tiene más fuerza demográficamente es la izquierda más de provincias, ¿no? Claro. Más conservadora. Entonces, y esa es la que probablemente será el representante de la izquierda con posibilidades a pasar una segunda vuelta, sea aquel que parta de esa izquierda de provincias. Claro, yo veo a la izquierda progresista que ya ahora se sacó la máscara y ya entró en el ridículo, porque la izquierda progresista a nivel mundial ya está en el debate de si es que yo soy un perro o un gato, ¿no? Entonces, yo no me imagino a Verónica Mendoza teniendo llegada en una población provincial que es mayoritariamente conservadora. ¿Va a tener que cambiar su discurso o a ir un paso al costado? No, ellos no pueden cambiar su discurso de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos viven de ONGs y de donantes que son progresistas. Entonces ellos saben que afectan sus posibilidades electorales, pero si asumen una postura más conservadora están afectando sus ingresos personales. Entonces ellos están restringidos por eso. Entonces ellos, me parece que lo que van a hacer es, como no puedo converger hacia mi público objetivo mediante el conservadurismo, creo que lo van a hacer mediante la radicalidad política y económica. O sea, enemistarse con van a ser el más, sistema... Sí, más anticapitalistas, etc. Es la manera como ellos sienten que se pueden provincializar, entre comillas, sin tener que ceder al conservadurismo, ¿no? ¿Y cómo ves el fujicentrismo como problemática electoral en las próximas elecciones? Fujicentrismo. O sea, me refiero... Creo que somos un país muy fujicentrista o muy... Para no decir fujimorista, porque es fujicentrista, porque tienes el anti, tienes el pro, o la gente se evalúa a sí mismo en cuanto a qué tan fujimorista eres o qué tan antifujimorista eres. Y en las últimas 4 elecciones, o 3 elecciones al menos, el fujimorismo ha tenido un peso importante para decidir finalmente el presidente. ¿Cómo lo ves ahora con el fallecimiento de Alberto Fujimori? Bueno, veamos qué dicen los números, ¿no?
si uno separa por edades, lo que uno ve es que hay un envejecimiento de dos cosas. O sea, cuando decimos envejecimiento es que la diferencia entre cómo piensan las personas mayores y cómo piensan los más jóvenes. Entonces vemos que se está envejeciendo el fujimorismo lentamente, pero el antifujimorismo también está envejeciendo. ¿Ah, sí? Los dos están envejeciendo. ¿Ya? O sea, la relevancia del fujimorismo como factor de polarización de la sociedad peruana ha disminuido. Sin embargo, sus posibilidades de pasar a segunda vuelta son elevadas por el alto grado de atomización. O sea, es difícil imaginarnos una Keiko Fujimori que saque 39% como el 2016. Sí. Muy probablemente consiga 10. sacar el 13% que sacó Sí. en el 2021, ¿no? Y ese 10%, ese 13% en realidad te da alrededor de un 11% del voto válido, Sí. del voto emitido, ¿no? Porque es 13% del válido que tuvo Keiko. Entonces, un fujimorismo con 11% del voto emitido está dentro de lo esperable. Dentro de la segunda vuelta también. Sí, eso es Claro, una probabilidad. Porque si tenemos 50 y pico partidos políticos, vamos a tener un desfile de micropartidos que lleguen al 1% y eso, y pasar la valla va a ser bastante difícil. Sí, va a haber una mortalidad infantil alta. Una mortalidad infantil alta en partidos políticos. Claro, y vamos a ver cómo pierden la inscripción todos los partidos que han tratado de conseguirla en los últimos años. Muy bien, Camilo Ferreira, analista del Centro Wiñac, estuvo con nosotros.